Hola a todos, mi nombre es Marina González. Les doy la bienvenida a esta nueva clase en video con la cual damos inicio a la segunda parte de la materia. En esta clase vamos a trabajar sobre el núcleo celular. El núcleo es un compartimiento que lo hemos nombrado en varias oportunidades. Cuando en la primera parte de la materia hacíamos una primera aproximación entre las diferencias entre células eucariontes y procariontes, la primera imagen que se nos aparecía como distintiva era el núcleo, como una estructura presente en las células eucariontes y ausente en las procariontes. Vamos a ver en esta clase cuál es la estructura del núcleo, cuáles son sus partes, cuáles son sus componentes y la función que tiene cada uno de ellos. Pero vamos a hacer una distinción. El núcleo que vamos a describir en esta clase es lo que vamos a denominar el núcleo interfásico. ¿Qué quiere decir núcleo interfásico? El ciclo de vida de una célula lo podemos dividir en dos grandes momentos. Un periodo largo, que en realidad es la mayor parte del tiempo de vida de una célula, que es lo que llamamos interfase, y un periodo muy breve del ciclo celular, que es el momento de la división. Este largo periodo, que denominamos interfase, se diferencia en muchas cosas de la etapa de la división celular. Eso ya lo vamos a analizar cuando trabajemos sobre el ciclo celular. Pero de momento es importante que podamos considerar estas dos grandes etapas, la interfaz y la división, porque el núcleo se va a presentar a nuestros ojos con aspectos distintos si estamos en el momento de la interfase o si estamos en el momento de la división celular. En principio, lo más notorio para nosotros va a ser el aspecto que va a presentar el núcleo. Acá tenemos una primera aproximación. Si se fijan, tenemos un esquema muy sencillito de una célula. Cuando una célula está en interfase, en el núcleo observamos una gran cantidad de moléculas de ADN, todas como enmarañadas, enredadas, donde no podemos distinguir una molécula de ADN de la otra. Si las quisiéramos contar, realmente nos resultaría bastante difícil. Pero si nos fijamos, ese mismo núcleo, un tiempito después, cuando esa célula está entrando en división, lo que observamos adentro del núcleo es algo completamente diferente. Lo que vemos ahí es lo que nosotros denominamos cromosomas, que no son otra cosa que moléculas de ADN, pero que ahora sí las podemos identificar, las podemos contar, las podemos ver con mucho mayor detalle. Entonces, evidentemente el núcleo se nos presenta totalmente distinto si estamos al momento de la división celular o si estamos durante el periodo de la interfase. El núcleo que vamos a describir a lo largo de esta clase es cómo es el núcleo, qué características presenta durante la interfase. Por eso hablamos de núcleo interfásico. Cuando lleguemos a trabajar sobre división celular, veremos qué cambios experimenta ese núcleo y ahí vamos a describir puntualmente cómo lo vamos a ver en ese momento particular de la vida celular. Vamos entonces a presentar cuáles son los componentes de este núcleo interfásico. Vamos a ir nombrándolos y en las diapositivas siguientes vamos a ir analizando cada componente y viendo qué función tiene. En primer lugar, con lo que nos encontramos es con toda una estructura que limita y separa al contenido del núcleo del citoplasma. Esa estructura es la envoltura nuclear. La envoltura nuclear está constituida por dos membranas, o sea que está formada por dos bicapas. La membrana externa, que es la que está en contacto con el citoplasma, y la membrana interna, que está orientada hacia el interior del núcleo, ¿no? Que se contacta con el interior del núcleo. Estas dos membranas están separadas una de la otra por un espacio delgadito que se denomina espacio perinuclear. Como característica particular de estas dos membranas, vamos a mencionar que la membrana externa se caracteriza porque tiene ribosomas adheridos y es justamente
esa membrana externa de la envoltura nuclear la que origina el retículo endoplasmático rugoso. Por eso aparece el retículo rugoso aquí en la imagen. De hecho, el retículo endoplasmático rugoso tiene ribosomas adheridos en su membrana porque fue originado a partir de la membrana externa del núcleo que tiene ribosomas adheridos. Si seguimos describiendo los componentes, nos encontramos con que la envoltura nuclear presenta ciertas perforaciones, como si fueran agujeros que atraviesan la envoltura nuclear y que permiten establecer una comunicación entre el núcleo y el citoplasma. Esas perforaciones en realidad son estructuras muy complejas que se denominan poros nucleares. Si continuamos con la descripción, fíjense que pegadito a la membrana interna del núcleo hay toda una estructura que está representada aquí por una línea negra que se denomina lámina nuclear. La lámina nuclear va a tener que ver con contribuir a que el núcleo mantenga su forma. Dentro del núcleo hay todo un espacio que se denomina nucleoplasma. Allí en el nucleoplasma se van a llevar adelante un montón de reacciones químicas que van a suceder aquí dentro del núcleo. Y dentro del núcleo, dentro de esta cavidad, ¿con qué más nos encontramos? Todas esas líneas delgaditas, algunas un poco más oscuras, pero que sí las vislumbramos como muy enredadas, eso se denomina cromatina, que no es otra cosa que el ADN o las moléculas de ADN asociada a toda una variedad de proteínas. Y la otra estructura que vamos a encontrar también en el núcleo es una zona que se vislumbra siempre de un color mucho más oscuro que el resto del interior del núcleo, y esa zona es el nucleolo. Con esto ya tenemos todos nuestros componentes del núcleo interfásico presentados. Vamos entonces ahora a ver uno por uno, a caracterizarlos un poquito más en profundidad y sobre todo a analizar qué función cumple cada uno de ellos. En esta imagen lo que podemos ver es mucho más en detalle cómo es la envoltura nuclear. Acá se ve claramente la membrana externa, la membrana interna y esas perforaciones que atraviesan la envoltura nuclear completamente, que son los complejos del poro. Lo único que no tenemos representado acá, lo que está ausente en la imagen, son los ribosomas que estarían adheridos a la membrana externa del núcleo. Centrémonos ahora en esos poros, esas perforaciones que tiene la envoltura nuclear. Son estructuras realmente muy complejas, no es una simple perforación, un simple agujero que hay en la envoltura, sino que son estructuras altamente complejas, muy sofisticadas, formadas por una gran cantidad de proteínas que permiten regular el transporte de moléculas desde el citoplasma hacia el núcleo o desde el núcleo hacia el citoplasma. Quiere decir que estos poros nucleares o estos complejos del poro, que también es el nombre con que se los conoce, permiten establecer una comunicación entre el núcleo y el citoplasma, ya que a través de estos poros se van a transportar una variedad de moléculas. Ahora, en la próxima imagen vamos a ver qué características tiene el transporte de partículas a través de los complejos del poro de la envoltura nuclear. En cuanto a las características que tiene el transporte de partículas a través de los poros, vamos a hacer una primera distinción. Para las moléculas pequeñas, por ejemplo, iones, oxígeno, dióxido de carbono, nucleótidos, un aminoácido, de ese estilo de tamaños de partículas, el pasaje de estas partículas es libre a través de los complejos del poro. Es decir, pasan tranquilamente del núcleo al citoplasma, del citoplasma al núcleo. Es un transporte
sin ningún tipo de regulación. Pero cuando de macromoléculas se trata, que es sobre todo el tipo de transporte que a nosotros nos va a interesar, el transporte de macromoléculas a través de los poros tiene tres características. En primer lugar, es un transporte de tipo selectivo, es decir, que no cualquier molécula va a atravesar los poros del citoplasma al núcleo o del núcleo hacia el citoplasma, sino que solamente aquellas moléculas que tengan señales específicas van a poder atravesar los complejos del poro. Segunda característica del transporte de macromoléculas a través de los poros. Es un transporte de tipo activo. Las macromoléculas, para poder atravesar los poros, implica un gran movimiento de los poros y eso implica un gran gasto de energía. Entonces es un transporte también activo. Y por último, la tercera característica del transporte de macromoléculas a través de los complejos del poro es que es un transporte mediado por proteínas transportadoras. Va a haber proteínas transportadoras que se van a encargar de llevar macromoléculas del citoplasma hacia adentro del núcleo y va a haber macromoléculas que están adentro del núcleo y otras proteínas transportadoras específicas van a posibilitar transportarlas hacia el citoplasma. En síntesis, para moléculas pequeñas el pasaje es libre, pero para macromoléculas el transporte es regulado. Cuando es regulado, decimos que hacen falta señales específicas, un gasto de energía y proteínas transportadoras. Ahora, dependiendo de dónde a dónde se transporta la macromolécula, la señal que necesitamos que esté presente es una particular, la proteína transportadora que se va a encargar de hacer el pasaje a través de los poros va a ser otra. Entonces, fíjense en la imagen. Si tenemos una partícula que está, una macromolécula, que está en el citoplasma y que va a tener que ser transportada hacia adentro del núcleo, solamente lo van a poder hacer aquellas macromoléculas que tengan la señal específica que indique que su destino tiene que ser ir hacia adentro del núcleo. Esa señal se denomina NSL o señal de localización nuclear. Cualquier macromolécula que estuviera en el citoplasma y tuviera esta señal va a ser transportada indefectiblemente hacia adentro del núcleo. La otra condición que necesitábamos era una proteína transportadora que ayude a atravesar los complejos del poro. En el caso de macromoléculas que van a transportarse desde el citoplasma hacia el núcleo, la proteína transportadora se llama importina. ¿Qué ejemplos de macromoléculas que están en el citoplasma se transportan hacia el núcleo? Tenemos como ejemplo las histonas. Las histonas son proteínas que están adentro del núcleo, asociadas al ADN. Se fabricaron en el citoplasma e ingresaron luego al núcleo. ¿Y cómo ingresaron? Porque tienen una señal de localización nuclear y una importina que permitió hacer el transporte ingresando hacia el núcleo. Les nombro las histonas porque es un caso de proteínas que ustedes conocen, pero adentro del núcleo vamos a ver a lo largo de esta segunda parte de la materia que hay un montón de proteínas distintas. Todas las proteínas que estén adentro del núcleo fueron sintetizadas en el citoplasma, porque es en el citoplasma donde se lleva a cabo la síntesis de proteínas, y luego ingresaron adentro del núcleo. ¿Cómo lo hicieron? Por este mecanismo que estamos describiendo recién. Tuvieron que tener una señal de localización nuclear para que luego una proteína transportadora denominada importina permita transportarlas hacia adentro del núcleo. ¿Y qué pasa en el caso del transporte de una macromolécula que está en el núcleo y queremos que sea transportada hacia el citoplasma? También acá vamos a necesitar una señal específica que indique que determinada molécula va a tener que ser transportada hacia el citoplasma. Esa señal, en este caso, se llama NES o señal de exportación nuclear. Y también vamos a tener
otra proteína transportadora que nos va a permitir atravesar los complejos del poro, llevando a la macromolécula que queremos transportar, pero en este caso desde el núcleo hacia el citoplasma. La proteína transportadora en este caso se denomina exportina. Nos permite exportar productos que están en el núcleo y van hacia el citoplasma. Ejemplos que podemos mencionar de macromoléculas que hacen un transporte de este tipo son los ARNs. Los ARNs se fabrican adentro del núcleo, pero su función radica en el citoplasma. Quiere decir que se formaron dentro del núcleo y luego fueron transportadas hacia el citoplasma. ¿Por qué? Porque tenían una señal NES que posibilitó indicar qué será su destino final y una proteína específica transportadora llamada exportina que posibilitó hacer ese pasaje a través del complejo del poro y dirigir específicamente esa proteína hacia el citoplasma. La lámina nuclear consiste en una serie de filamentos proteicos parecidos a los filamentos intermedios, ¿se acuerdan los que vimos en el citoesqueleto en la primera parte de la materia? Formados por una proteína que se llama laminina. Estos filamentos proteicos están unidos a la membrana interna del núcleo. ¿Y qué función tiene la lámina? Básicamente 3 funciones. En primer lugar, permite mantener la forma del núcleo y que esa forma se mantenga estable a lo largo del ciclo celular. También la lámina nuclear permite mantener fijos los complejos del poro, o sea que los poros se mantengan organizados y en posición. Por otro lado, la lámina nuclear relaciona el ADN con la envoltura nuclear, porque la lámina nuclear toma tanto contacto con la membrana interna del núcleo como, por otro lado, toma contacto con el ADN que está dentro del núcleo. Y también la lámina nuclear juega un papel clave al momento de la división celular. Cuando una célula está iniciando la división celular, una de las primeras evidencias es que la envoltura nuclear se desorganiza. Cuando la división celular empieza, pareciera que la envoltura nuclear se disgrega, como se desarma. Y en esa desorganización de la envoltura nuclear interviene la lámina nuclear. Y cuando la división celular termina, la envoltura nuclear vuelve a organizarse, se reorganiza. Y en esa reorganización de la envoltura nuclear hacia el final de la división celular, también interviene la lámina. Esto lo vamos a ver un poquito más en detalle cuando lleguemos a trabajar sobre división celular, pero en ese momento vamos a ver puntualmente qué es lo que desencadena la desorganización de la lámina y qué es lo que provoca la reorganización de la lámina, pero esto recuerden que solamente va a ocurrir al momento de la división celular. En la primera imagen que vimos del núcleo, cuando empezamos a presentar sus componentes, vimos que dentro del núcleo hay una zona que siempre se la observa mucho más oscura que el resto, se lo distingue claramente, y esa zona es el nucleolo. La primera aclaración que quiero hacerles es que el nucleolo no es una organela adentro del núcleo. El nucleolo no tiene una membrana que lo limite. El nucleolo es una zona, si quieren imaginarlo como si fuera un sector dentro del núcleo, donde va a suceder algo particular y puntual que ahora vamos a ver, pero es muy importante tener presente que no tiene membrana que lo limite, no es un compartimiento, sino que es un área dentro del núcleo. Es en esta área dentro del núcleo que llamamos nucleolo donde se va a producir la síntesis de los ARNs ribosomales. Los ARNs ribosomales son los que van a formar parte de los ribosomas. Entonces el nucleolo va a tener mucho que ver con la preparación y con la organización de las subunidades ribosomales.
Todo esto va a ocurrir en el nucleolo, pero como en distintos sectores del nucleolo, como si fuera una tarea que va ocurriendo en etapas y en distintas zonas dentro del nucleolo. La parte más central del nucleolo es lo que se denomina el organizador nucleolar. El organizador nucleolar no es otra cosa que la reunión de todos los genes que tienen información para ARN ribosomal. Están todos juntos en la parte más central del nucleolo. Luego, como rodeando a esa zona central, que es el organizador nucleolar, tenemos lo que se denomina el área fibrilar, que se denomina así porque si pudiéramos verlo con un microscopio súper potente, veríamos que en esta zona se ven como unas pequeñas fibras, unos pequeños hilos. ¿Qué son esas de apariencia de hilos que se observan en esta zona del nucleolo? No son otra cosa que los ARN ribosomales que están comenzando a sintetizarse. Y en la zona más periférica del nucleolo se vislumbra otra zona que se denomina el sector o la parte granular. ¿Por qué se la llama así? Porque si pudiéramos recurrir al mismo microscopio muy potente, veríamos que en este sector periférico del nucleolo se ve una textura granulosa, ¿no? Como de granitos. ¿Qué son esos aparentes granitos? No son otra cosa que las subunidades ribosomales. O sea que una vez que se formaron los ARN ribosomales, luego viene un momento donde los ARN ribosomales se asocian o se combinan con proteínas ribosomales y todo eso va a ocurrir en este sector más periférico del nucleolo. Las subunidades ribosomales se organizan por separado, ¿no? Dentro del nucleolo, la subunidad menor y la subunidad mayor. La primera que se termina de organizar es la subunidad menor. Y una vez que se termina de organizar, la subunidad menor del ribosoma sale del núcleo hacia el citoplasma a través de los complejos del poro. Un tiempito después se termina de organizar la subunidad mayor, que luego saldrá del núcleo hacia el citoplasma. Como ven, cuando hablamos del nucleolo y queremos pensar en qué función tiene, la síntesis que podríamos decir es que el nucleolo es el lugar del núcleo, o es el lugar dentro del núcleo, donde se organizan las subunidades ribosomales. Se organiza la subunidad mayor, se organiza la subunidad menor en estas etapas que acabamos de describir y estas subunidades salen por separado. Parece una sutileza, pero no es lo mismo decir que el nucleolo es el lugar dentro del núcleo donde se organizan las subunidades ribosomales, es muy distinto a decir que el nucleolo es el lugar donde se forman los ribosomas. Porque un ribosoma es el conjunto de estas dos subunidades, mayor y menor. Y ese ensamble entre subunidad mayor y menor no se da dentro del núcleo, se va a dar en el citoplasma. Entonces, en el nucleolo se preparan las subunidades ribosomales y salen las subunidades ribosomales por separado y recién en el citoplasma es donde se van a juntar subunidad mayor y menor para formar un ribosoma funcional. Y el último componente de este núcleo interfásico es el nucleoplasma. El nucleoplasma es la sustancia que ocupa el volumen interno del núcleo, que está formado principalmente por agua, minerales y proteínas. En este nucleoplasma va a estar inmerso el ADN y todas las reacciones químicas que van a tener lugar en el núcleo transcurren en el nucleoplasma. Por ejemplo, procesos como la transcripción y la maduración del ARN, que vamos a ver en breve, la regulación de la expresión de los genes, otro proceso importante como la duplicación del ADN, son todos procesos bioquímicos que se dan dentro del núcleo, donde van a intervenir un montón de enzimas, y todas esas reacciones transcurren en este espacio
que denominamos nucleoplasma. En el próximo video vamos a trabajar sobre la organización interna de este núcleo interfásico. Vamos a analizar puntualmente cómo está constituida la cromatina y qué pasa con la cromatina a lo largo del ciclo celular.